Bendito el que viene en el nombre del Señor. Lección número 9, estudiando para compartir. Bienvenidos. Es un gusto saludar a todos mis amigos, hermanos de la Asociación del Alto Magdalena y de todos los lugares donde llega su programa Estudiando para Compartir. Para nosotros, aquí en el Departamento de Escuela Sabática, no deja de ser un esfuerzo, pero un esfuerzo que hacemos con gratitud, con alegría, porque queremos que esto se convierta en una herramienta valiosa, una más, que les ayude, apreciados maestros, a focalizar muy bien cada 8 días el punto central de la lección de Escuela Sabática. Tenemos dos pastores nuevamente invitados. Tenemos al pastor Arnulfo Angulo, el pastor del distrito de Usaquén. Qué bueno tenerle con nosotros, pastor. Gracias, pastor César, por la invitación. Mis apreciados hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto y un privilegio estar con ustedes en este lugar. Qué bueno, pastor. Gracias. Ya en varias ocasiones nos ha acompañado. Y también tenemos al pastor Carlos Suárez, pastor del distrito de Chía. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Perdomo, por la invitación. Y en este momento aprovecho para saludar a todos nuestros hermanos del distrito de Chía. Dios les bendiga grandemente. Gracias, pastor. Muy amable. También él nos ha acompañado en varias ocasiones. Y bueno, vamos a comenzar. Recuerden que estamos dando un pequeño consejito, hermanos, porque nuestra preocupación constante es cómo poder hacer para que nuestra hermandad venga más temprano a la iglesia, a la escuela sabática especialmente. Y queremos, mis hermanos, que atesoren estos consejos. Yo creo que nos van a ayudar para mejorar la asistencia. Pastor Arnulfo. Apreciados hermanos, yo pienso que uno de las estrategias o elementos que podemos nosotros implementar de parte de la escuela sabática es poder incentivar a los hermanos a llegar un poco más temprano, pero usar maneras didácticas, como por ejemplo un desayunito una vez al mes, y de esa manera vamos a incentivar a que los hermanos lleguen un poco más temprano y de esa manera vamos a iniciar a la hora. Okay. Es decir, motivación. Motivación. Vamos a motivar a nuestros hermanos a que lleguen tempranito, un desayunito, alguna otra cosa. Pastor Carlos, ¿qué podríamos nosotros aconsejar? Ok, otro método que quizás podemos implementar en nuestras iglesias para que nuestros hermanos asistan temprano es poder designar delegaciones, delegar responsabilidades a los hermanos, tareas específicas, ya sea en la célula de escuela sabática, delegar quién va a tomar el control de asistencia, el control de las ofrendas, aún delegar responsabilidades en cuanto al repaso de la lección. Y yo creería que el hermano se siente con esa responsabilidad de poder llegar temprano a la iglesia y poder cumplir con sus funciones asignadas. Gracias, pastor. Muy bien, entonces delegar para que podamos así tener más participación al inicio de la escuela sabática. Compañeros, en la lección y apreciados maestros y hermanos, esta semana tiene unas figuras preciosas, unas figuras especiales de Cristo como el buen pastor. Y yo quiero iniciar, y me parece una recomendación para ustedes, maestros, que también inicien así la lección, leyendo el Salmo 23, y que ustedes me puedan decir qué elementos especiales podemos encontrar aquí en este Salmo. Voy a leerlo rápidamente. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un bestseller, una declaración, un poema maravilloso que el Señor ha dejado a través de David. ¿Qué lecciones, Pastor Arnulfo, podríamos y Pastor Carlos sacar de este salmo? Este es uno de los salmos que quizás para la mayoría es su salmo favorito. Sí. Porque nos recuerda a ese pastor que está centrado ahí por su pueblo. Y vemos la figura que el salmista, específicamente David, que era pastor de ovejas, ¿no? Sí, y ese era su oficio. Ese era su oficio, y el ejemplo que él pone al escribir allí ese salmo nos muestra esa cercanía
de ese pastor por sus ovejas, pero también esa cercanía de ese buen pastor que representa a Jesús con su pueblo. Así es, qué bueno. Entonces, ese buen pastor que cuida a es. sus ovejas. Me parece que es una figura maravillosa. Entender, mis hermanos, y hacerle entender allí a todos los de la clase que no estamos solos, que todos estamos rodeados y cuidados por el buen pastor. Pastor Carlos, ¿qué podríamos? No obstante, añadiendo lo que Ajá. dijo nuestro pastor Arnulfo, vemos que también las ovejas por naturaleza, ellas son un poco introvertidas, no se orientan muy bien. Ajá. Y así estamos nosotros, muchas veces estamos como ovejas y ahora tenemos ese sustentador, Cristo Jesús, el cual vela por nosotros, nos sustenta, nos lleva a lugares frescos. Muchas veces en nuestra vida se presentan momentos, crisis en que estamos necesitados de ese buen pastor y Él siempre estará ahí para aliviar todas nuestras cargas y llevarnos a un redil seguro. Sí, qué bonita esa imagen que dice que el buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Importante eso, ¿no? Darle a entender a toda la gente, a nuestros amigos que nos acompañan, que Jesús es nuestro buen pastor y que Él definitivamente nos va a guiar en momentos de abundancia, pero también en momentos donde estemos en escasez o en peligro, ¿no? Maravillosa figura. Pero el Evangelio de Juan, el capítulo 10, el versículo, dice el versículo 11, ¿no? Yo soy el buen pastor. Mire, todo este capítulo 10 de Juan deberíamos también de estudiarlo, porque desde el versículo 7 en adelante habla de Jesús como el buen pastor. Y en el versículo 11 dice que yo soy el buen pastor, pero el buen pastor su vida da por las ovejas. A mí me parece que, compañeros, que esta es una de las características fundamentales de Jesús como el pastor, ¿no? Así es. Él se entrega por nosotros, que eso no lo ha hecho en ningún momento, pues que yo conozca. Nuestra función como pastores humanos hoy en día debería de ir hasta allá, ¿no? Debería de ser tanta la entrega que pudiéramos nosotros cuidar de todos ellos. Pero vamos a cambiar de salmo, Pastor Carlos Suárez, vamos a ir al Salmo 22. El Salmo 22 lo llaman como un salmo mesiánico, ¿no? Un salmo profético. El Salmo 22 es muy, muy especial. Cuando lo leemos, ¿qué podemos aprender nosotros de ese salmo? Pastor Arnulfo, Pastor Carlos, ¿quién quiere comentar primero? Ok, es interesante, apreciados hermanos, cómo el Salmo 22, de una manera muy específica y concisa, da ciertos acontecimientos que ocurren en el futuro, ya en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto para mí, pastor, es un gran aliciente. ¿Por qué? Porque hay una confiabilidad más cercana a través de las Sagradas Escrituras, que así como se escribió con tantos años, su cumplimiento fue tan exacto en la vida de Jesús. Y quiero compartir de pronto algunos textos que impresionaron mi corazón al momento de leer este salmo. El verso número 6 dice: pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciados del pueblo. Jesús fue despreciado por toda una nación. Dice el verso 7, todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y la menean. O sea, muy literal el tema. Muy literal, nos lo encontramos literal en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 39. Quiero compartir otros dos. Dice, abrieron su boca contra mí, dice el libro de Mateo, capítulo 27, y el verso 41 y 42, que cuando llegaron los fariseos comenzaron a abrir la boca contra Jesús, a proferir maldiciones. Dice aún el verso 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, una expresión de que Jesús tenía sed. Y vemos que en el libro de Juan capítulo 18 verso 28 Jesús expresa, tengo sed, y ahí es donde le alcanzan vinagre. Entonces vemos cómo tuvo ese cumplimiento, y eso a mí la verdad me reconforta creer más en la palabra del Señor, que es algo verídico, que es algo cierto, que tuvo su cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, Pastor Carlos. ¿Algún otro detalle, pastor? Claro que sí, solamente un pequeño detalle, y es con respecto al versículo 6 que comentó del Salmo 22. Ajá. Y es la palabra que dice que las personas despreciaron a Jesús. Es verdad, ¿cierto? Fue despreciado por la humanidad, pero lo importante, queridos hermanos, es que el mismo Salmo, o en algunos otros salmos que hemos leído, Dios glorificó a su Hijo, como la piedra angular de su iglesia. Y hoy en día tenemos ese privilegio de conocerlo a través de las Escrituras. Así es. Salmo 22, como el resto de los salmos, este salmo de David, escrito más o menos como 1000 años antes
de Cristo y su cumplimiento tan literal, despojaron sus ropas, no le partieron ningún hueso roto en él. Una serie de detalles que, como decía el pastor Carlos, nos invita, apreciados hermanos, a confiar más fidedignamente en la palabra de Dios. A decir que este libro definitivamente es inspirado por el Señor y que por lo tanto debemos de confiar plenamente en Él. Eso es un punto fundamental de la lección que hay que resaltar esta semana. Así como en el pasado se cumplió con este salmo tan milimétricamente la profecía mesiánica, pues lo que falta se cumplirá con la bendición de nuestro Dios. Pero vamos, Pastor Arnulfo, a un tema también importante que la lección nos traía, y es el tema del pacto, el pacto davídico. ¿En qué consiste ese pacto? ¿Qué es lo que nos decía la lección? Bueno, es importante rescatar o recalcar que a través de la historia siempre se han manifestado algunos o diferentes pactos. Sí, el pacto de Abraham, con Noé, ¿cierto? Pero aquí específicamente es el pacto de David. Este pacto a nosotros nos recuerda, o más bien nos contiene la promesa de Dios, ¿de qué? Que será de sostener eternamente el linaje de ¿quién? El linaje de David, ¿cierto? Claro. Y también nos asegura la prosperidad del pueblo de Dios. Eso es como un pequeño paralelismo que hay entre el pacto davídico. Pero en resumen, queridos hermanos, con respecto a esto, sabemos que a través de la historia el pacto siempre es entre dos personas. Pero ¿quién siempre es el que ha fallado? El hombre, lastimosamente. Lastimosamente es el ser humano, nosotros que hemos fallado, pero Dios siempre ha permanecido fiel. ¿A quién? A su pacto, ¿cierto? Aunque el pacto por nuestra propia fuerza fracasaría, Dios siempre permanecería firme y fiel a su pacto. Pero pastor, es decir que el pacto de David, todas esas promesas que se le hicieron a él, finalmente sí tienen un cumplimiento. Claro que sí. Se cumplirán. ¿Y cómo fue ese cumplimiento? Porque David, sabemos, si el pueblo de Israel fue rechazado, pero ¿cómo vendrá ese cumplimiento en el pacto de David? Bueno, a través de Jesús. A través de Jesús. A través de Cristo Jesús. Que es el descendiente, hermanos. Ustedes saben que Jesús viene de David y por lo tanto se cumplirá todo, absolutamente todo lo que el Señor le prometió a David se va a cumplir en Jesús y por extensión en nosotros como su pueblo. Así que qué especial esto para que también lo tengamos claro. Pero la escritura de esta semana, compañeros, Pastor Carlos hablaba de un término interesante que es el primogénito. Decía que David lo llaman el primogénito, a Jesús también le llaman el primogénito. ¿Qué quiere decir esto? Porque puede haber una confusión allí. Algunos pueden pensar, pero es que David no fue el primero. Entonces, ¿por qué se le llama el primogénito? Ok, apreciados hermanos, a David se le llama el primogénito no por su condición biológica, porque vemos que David no fue el hermano mayor. Era el octavo, ¿no? Era el octavo, aún. Ni siquiera fue el primer rey de Israel, fue el segundo rey de Israel. Esa expresión primogénito se refiere a que es un principal, a que es una persona con un gran liderazgo. Y eso lo encontramos en David. Actualmente, Jerusalén no se le conoce como la Jerusalén de pronto de Salomón, que fue un momento muy importante en la historia de Israel. A Jerusalén se le conoce como la ciudad de David. ¿Por qué? Porque él fue el principal. Ahora, en ámbitos de nuestro Señor Jesucristo, Jesús tampoco fue un primogénito. Está hablando de un principal. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar que la palabra primogénito no se refiere a alguien nacido primero, sino a que es un principal en medio de una comunidad, en este caso el rey David y por supuesto nuestro Señor Jesucristo. Sí, y sabe, pastor y hermanos, sería importante, aunque no lo hacemos muy a menudo, pero es fundamental que podamos entender el término en griego, porque el término griego de primogénito es protokokos, que significa lo que el pastor acaba de mencionar, no el primero biológico, pero sí el más importante. Voy a leer un par de textos que tienen que ver con lo que estamos mencionando. El Salmo 89, el versículo 27 dice, yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ahí se refiere a David y ya pues dimos la explicación que no era el primero, pero sí el más importante. ¿Y por qué no mencionar también el texto de Colosenses? Pastor Arnulfo, usted me va a ayudar
si es tan amable leyendo ese texto y lo podemos comentar. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Saben, apreciados hermanos, aprovecho este momento mientras que los pastores buscan el texto de Colosenses 1, 15 y 16 para decirles que hay que hacer exactamente lo mismo en las clases. No haga un sermón, no haga un monólogo. Trate de darle participación a todos los integrantes, a todos los miembros, y verá que ellos se van a sentir más contentos de asistir a su clase. Amén. Colosenses 1, 15 y 16, pastor. Dice de la siguiente manera: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Muy importante, gracias pastor, cuando dice el primogénito de la creación. Algunos creen, y hay otras denominaciones religiosas, muy respetuosamente lo digo, pero es para que entendamos, que creen que él fue el primer ser creado. Porque dice el primogénito de la creación, el primer ser creado. No, es realmente el autor creador y el más importante dentro de la creación de este universo. Pastor, y me gustaría complementar con el verso 20, por favor, del libro de Colosenses capítulo 1, que dice: y por medio de él, hablando de ese principal, reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vemos que el pecado, pastor, fragmentó esa relación entre el cielo y la tierra. Y ahora ese principal, Cristo Jesús, ahora que hizo, reconcilió el cielo con la tierra. ¿A través, o qué medio lo reconcilió? A través de su sangre en la cruz del Calvario. Importantísimo, pastor, gracias. Yo creo que así complementa mucho el concepto y lo tenemos ahora mucho más claro. Vamos con otro texto. Hoy, esta lección vamos a tratar de mucha palabra del Señor, a compartirla porque es importante. El Salmo 110, el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta figura de colocar los enemigos por estrado de sus pies, que la lección nos la traía, ¿cómo la podemos entender, pastor Ramón? Bueno, es importante recordarnos que eso era lo que hacían los reyes en aquellos tiempos. Cuando subyugaban a sus enemigos, ellos con sus pies sacaban como pecho de sus victorias, de todo lo que hacían. Los pisaban literalmente, ¿no? Literalmente, sí. Literalmente. El texto lo dice exactamente, sí. Ahí creo que si no estoy mal, en Números, donde nos habla un poco, no recuerdo el texto, pero bueno, sí. Sé que por allá en el Antiguo Testamento... Era una práctica que los reyes tenían, correcto, ¿no? Cierto. Pero lo interesante es que el Salmo lo está mencionando. ¿Pero por qué lo menciona? Pues bueno, queridos hermanos, el salmista está recalcando, así como ellos hicieron para el tiempo del fin, digamos, en pocas palabras, Jesús también iría a hacer eso con el pecado. Y también va a ser literal con Satanás. Okay. Dios va a salir triunfador ante el enemigo y lo va a pisar, lo va a pisotear. La escritura dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, incluida la de Satanás. Ahora, y es literal que van a ser destruidos, Pastor Carlos, van a ser destruidos Satanás, los ángeles y todos los pecadores que no quisieron aceptar la gracia de Cristo, ¿no? Sí. Por eso dice, lo colocará como estrado de sus pies, sí. ¿no? Interesante, Pastor Arnulfo, en algún momento el dolor ha tocado nuestro corazón a través de la pérdida de un ser amado. Y quizás estemos hablando en esta oportunidad a un hermano de iglesia que en el transcurso de la semana perdió a un ser querido. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en el primer libro de Corintios, capítulo 15, verso 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Para eso, para mí, pastor, es un aliciente muy esperanzador. Saber que Dios ahora, la muerte es nuestro principal enemigo y ahora que va a ser Cristo Jesús, lo va a destruir. Y eso es esperanzador para nosotros, porque no queremos sufrir más la ausencia de nuestros seres amados y ahora queremos estar en esa tierra nueva. Sí, maravillosa esperanza, y así debe ser, lo que nos debe motivar, que el postrer enemigo, la muerte, va a estar destruido cuando Jesús vuelva y resucite a todos aquellos que creemos en Él, ¿no? Ahora, hay un tema importante que yo quiero resaltar, y es, la lección la traía, es el versículo número 4 del mismo Salmo 110, porque es que trae un concepto bien interesante.
Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, para siempre. Pastor Arnulfo, ¿quién era Melquisedec? Bueno, Melquisedec bueno, es un tema bastante, para no entrar en terreno así Como de estar espinoso. espinoso, Sí. sí. Podemos decir de que la Biblia lo presenta como una persona, ¿cierto? Sí. Como una persona, pero no lo presenta como esa imagen de ese sacerdote que representa también el ministerio de Jesús. En aquel tiempo, pues, vemos que Melquisedec cumplía dos funciones. Era rey, Y sacerdote. pero a la vez era sacerdote. Correcto. Pero el Salmo nos está recalcando eso. Pero si nosotros vamos al antiguo, la manera en cómo se gobernaban los sacerdotes, ningún sacerdote podía ser ¿qué? No podía ser rey, no podían tener las dos funciones. Las ¿no? dos figuras. Claro. Pero aquí el Salmo está metiendo esa figura. Sí, El sí, por sí. qué, esas dos figuras. Es lo que vamos a tratar de explicar acerca de quién era Melquisedec. Porque si ustedes recuerdan, Pablo también hace una introducción acerca y recalca sobre quién o cuál fue la función. Pues leámoslo, Leámoslo, leamos sí. lo que dice el apóstol Pablo, compañero, está en Hebreos, en el capítulo 7. Vamos a Hebreos capítulo. Pastor Carlos, ayúdeme con ese texto de Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3. Leámoslo para que nuestros hermanos también en la lección, en las clases, puedan también entenderlo y explicarlo bien. Dice la palabra del Señor, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A él mismo Dios a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y el fin de su vida. Así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es interesante, pastor, porque no se conoce ni el principio ni el fin. No hay genealogía. No hay genealogía. Okay. Y vemos que a Jesús también se le aplica, Él es el principio y el fin. No conocemos el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Y vemos las funciones. El rey imparte justicia. Y eso es lo que hizo Cristo Jesús. Imparte su justicia. Y ahora, como sacerdote, intercede por cada uno de nosotros. Qué bueno, entonces podríamos puntualizar. Melquisedec, como lo dijo el pastor Arnulfo, fue un ser literal que existió. Correcto. Ahora, algunos están mencionando que dicen, no, ese fue el mismo Cristo. Pero realmente, por lo que nosotros podemos analizar, consideramos que fue un ser literal que existió, que cumplió las dos funciones, ¿no? La función de rey y de sacerdote, y que sí fue un tipo de Cristo, porque lo que decía el pastor Carlos es cierto, porque Jesús también tuvo la misma función y sigue teniéndola por toda la eternidad. Amén. En nuestro Rey de Reyes, el que intercede como sacerdote por todos nosotros. Qué hermoso paralelo el que hace la lección, y tenemos que nosotros puntualizarlo también. ¿Quién era Melquisedec? Es fundamental. Bueno, compañeros, estamos cerrando, pero dos preguntitas finales para cada uno para que podamos ir cerrando nuestro repaso. La primera, no sé si tengan algún texto que quieran ustedes puntualizar, que consideren que los hermanos deben de explicarlo en esta semana. Ok, pastor, a mí me tocó mucho un texto, libro de Juan, capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz. Pastor, yo creo que esa es la oración de cada uno de nosotros. Señor, por favor, ayúdanos a escuchar tu voz. Amén. Pero muchas veces Dios habla y nosotros No queremos escuchar. Y ese es el gran desafío que nosotros Sí. tenemos, apreciados hermanos, de cuando Dios nos habla en nuestro corazón, poder seguir la voz del Espíritu Santo. Quiero aquí recordar lo que decía la lección. Habían pastores que revolvían las ovejas. Sí. Revolvían las ovejas y ya los pastores se iban, cada uno a hacer sus funciones, y cada uno llamaba a su oveja, al grupo de ovejas. Y es interesante cómo las ovejas se dividían y seguían a su pastor. Hermanos, a ese nivel espiritual nosotros debemos llegar, de poder escuchar y reconocer la voz de Dios, y más que escucharla, reconocerla, poder aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Y termina el texto con lo siguiente: y yo las conozco y me siguen. Qué gran privilegio que Jesús me conozca, que Él en su humanidad me entienda, y ahora desde su divinidad Él me va
o ya me salvó, que ese es el gran aliciente que tenemos como hijos de Dios. Muy buen texto, pastor. Gracias. Y pastor, su texto. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí en Juan Ok. capítulo 10, versículo 11, que dice, queridos hermanos, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Qué maravilloso es recordar, queridos hermanos, ese sacrificio que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Preguntémonos, ¿realmente estamos valorando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz? ¿O solamente nos estamos llamando cristianos por nombre? La invitación es que podamos nosotros valorar ese sacrificio, apreciados pastores, que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Muy bien, gracias, gracias. Vamos a cerrar, Pastor Carlos, por favor, en una frase. ¿Cómo usted resumiría el centro de la lección de esta semana? Bendito el que viene en el nombre del Señor. El título. Sí, el título. Título es muy diciente. Sí, Vemos sí, sí, cómo Cristo Jesús en su parte humana sufrió todo por amor a ti y a mí, mi apreciado hermano. Gracias, pastor. Pastor, voy a hacer algo que quiero mostrarle a los hermanos. Aquí que el pastor hizo. Hermanos, aquí está el bosquejo de la lección que mira, acá está el bosquejo de la lección que nuestro pastor Carlos hizo, el resumen. Hermanos, no nos coloquemos delante de la clase cada sábado con el folleto. Ya el hermano lo leyó. Saque las ideas principales y preséntelas y verá que el tiempo que le dan en el repaso de la lección de escuela sabática le va a alcanzar. Eso es importante. Perdón, pastor, pero lo puse ahí de ejemplo, pero me parece importante. Subraye las ideas, es importante. Pastor Arnulfo, ¿cuál sería, en una frase, el centro de la lección? Una frase, Jesús el buen pastor. Jesús el buen pastor. Jesús, como lo mencionábamos, hermanos, es el centro de toda la lección de este trimestre. Y esta semana fue como el centro de prácticamente de esta lección. Nos muestra a un Jesús que es rey y nos muestra a un Jesús que es sacerdote y que está dispuesto a hacer cualquier cosa por amor a sus ovejas. Amén. Bueno, gracias, Pastor Arnulfo, Pastor Carlos, gracias a ustedes, apreciados hermanos, gracias por estar pendientes de su programa Estudiando para Compartir. Por favor, pueden reproducir esta lección, enviarla a otros hermanos, a otras personas para que se beneficien. Y qué bueno es que cada sábado hagamos de nuestra lección de escuela sabática de mayor calidad, de mayor precisión y de tal manera que la gente, los hermanos y los amigos estén dispuestos a madrugar y estar con nosotros. Esta ha sido la lección número 9 y nos veremos con la ayuda del Señor la próxima semana. Un abrazo para todos y muchas gracias por su compañía. Dios les bendiga.